Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidas y bienvenidos. Esta Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les agradecemos su presencia y continuamos en el marco de las actividades de este ciclo de conferencias Democracia y Religión en México. El día de hoy nos convoca y tengo el agrado de presentar a ustedes la conferencia magistral que impartirá la doctora Ana Valero Heredia, de la Universidad de Castilla de la Mancha. Gracias. En esta ocasión nos acompaña como moderador el licenciado Germán Rivas Cándano, secretario de Estudio y Cuenta de esta sala regional, a quien le cedo el uso de la palabra para hacer la presentación correspondiente. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a todos por su presencia. Para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes presentando y haciendo la función de moderador en esta mesa con la doctora Ana Valero. Brevemente leeré una reseña curricular. La doctora Ana Valero es profesora de Derecho Constitucional del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde hace 3 años da clases en la Facultad de Periodismo de Cuenca, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Ha realizado prolongados periodos de investigación en universidades extranjeras como el Trinity College de Dublín, la Sorbona de París, la Sapienza de Roma o la Northwestern University de Chicago. El día de hoy nos privilegiará con la conferencia magistral del tema Libertad de Conciencia y Principio de Laicidad para dar continuidad con este ciclo de conferencias. El día de ayer tuvimos al padre Alejandro Solalinde, que nos dio una plática acerca de, desde su perspectiva como sacerdote, cómo puede o cómo concibe el principio de separación Iglesia-Estado, al cual nos comentaba que estaba de acuerdo. Y también nos hizo algunos comentarios, breves comentarios, haciendo referencia al sistema español un poco. Y pues yo más que nada, después de que la doctora Ana Valero participe, únicamente dirigiré algunas palabras abonando un poco más a su conferencia y también respecto de nuestro sistema, cómo está configurada este principio de separación Iglesia-Estado, el principio de laicidad. En específico, en las campañas electorales, cómo es que está regulado en nuestro sistema o cómo se prohíbe que los candidatos hagan alusiones a símbolos religiosos, que su propaganda no puede contener símbolos religiosos, los emblemas de los partidos políticos no pueden contener tampoco símbolos religiosos. Un poco también tocando el tema de la libertad de expresión por parte de los ministros de culto, quienes también les está prohibido emitir o llamar al voto o pronunciarse respecto a alguna opción política, lo cual desde mi perspectiva es una limitación un tanto excesiva. Usted ayer hablaba de una hostilidad hacia la religión por parte del Estado mexicano. Yo creo que en todo Estado debe de existir una separación Iglesia-Estado, es una cuestión natural, sana. Sin embargo, sí creo que ya tratándose de el derecho a la libertad de expresión, ahí sí deberían de existir algunos matices que, más adelante comentaré, sobre todo por parte de los candidatos. Si un candidato manifiesta ser católico, o manifiesta ser judío, o si antes de comenzar una plática se persina, o si da gracias a Dios. También hemos tenido varios asuntos en el tribunal donde algún candidato hace esta referencia, gracias a Dios estamos todos aquí, y se hace un problema porque ya utilizó un símbolo religioso. Tuvimos el caso también de cuando se solicitó el registro del Partido Político Nacional Morena. Pues muchos actores políticos impugnaron esa situación porque decían que la palabra morena hacía referencia a la Virgen de Guadalupe y pues se estaba utilizando un símbolo religioso, ¿no? Entonces vamos a platicar de eso, la doctora nos platicará sobre eso y yo después únicamente haré algunos comentarios finales y pues sin más le cedo el uso de la voz, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. En primer lugar, agradecer al magistrado Juan Carlos Silva su invitación a estar hoy aquí, en este tribunal electoral, y gracias por sus palabras.
la verdad es que usted plantea temas que en España y en Europa se plantean desde otra perspectiva, y a partir de la exposición que yo voy a realizar, pues quizás podamos después entablar un debate y contrastar puntos de vista. Bien, pues bueno, en mi condición de constitucionalista, la verdad es que no puedo comenzar mi exposición sin dejar de recordar el trascendental papel que la libertad de conciencia ha jugado en el desarrollo de la historia constitucional y de las ideas políticas. La defensa y la lucha por el reconocimiento de la libertad de conciencia ha sido la lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales en general y las libertades públicas frente al Estado. De hecho, junto al derecho de libertad personal, el derecho de libertad religiosa fue el primero reconocido en las grandes declaraciones de derechos, aquellas que por allá en el siglo XIX, tanto después de la Revolución Francesa y en Estados Unidos, fueron recogidas en esas declaraciones de derecho americana y Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en el siglo XVIII. Pues bien, la plena realización de la libertad de conciencia, bien sea en su vertiente ideológica o en su vertiente religiosa, tiene como aliado imprescindible la vigencia del principio de laicidad del Estado. Con independencia de las particularidades históricas de cada Estado, es evidente, como después veremos con ejemplos concretos que les mencionaré, que solo es posible hablar del pleno ejercicio de las libertades de conciencia en el marco de una plena efectividad del principio de laicidad, es decir, cuando el poder político logra separarse de manera efectiva por completo del poder eclesiástico, ya que solo la laicidad garantiza el respeto al pluralismo de las ideas y creencias existentes en la sociedad, bien sean de carácter religioso, filosófico o ideológico, y la igualdad entre todos los individuos que profesen creencias religiosas, sean estas de vertiente teístico, agnósticas, ateas, o bien sean ideológicas de cualquier índole o filosóficas. El concepto de laicidad surge en Europa en los siglos XVIII y XIX y se identifica, como les decía antes, con el régimen de separación entre Estado y confesiones religiosas. Con la vista puesta en la trágica experiencia de las guerras de religión en Europa, propias del antiguo régimen y de las monarquías absolutas, el principio de laicidad pretende que no exista discriminación entre los ciudadanos en virtud de sus creencias religiosas, y todo ello en el surgimiento de los nuevos estados nacionales. Desde este momento, el Estado liberal, que surge de la Revolución Francesa, y cuya vigencia se extiende en la mayor parte de los estados occidentales desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, viene a reconocer la libertad de conciencia como un derecho de libertad frente al Estado que protege un ámbito de privacidad de conciencia de los ciudadanos libre de cualquier intromisión por parte de los poderes públicos o de terceros, y que implica no sufrir ningún tipo de discriminación en función de las convicciones que cualquier individuo pueda tener. Sin embargo, con el advenimiento del Estado social se adopta una nueva noción del derecho de libertad de conciencia y del principio de laicidad del Estado. A este régimen de separación jurídica entre el Estado y las convicciones religiosas que garantiza ese ámbito de libertad o no intromisión del individuo, se suma ahora, con el advenimiento del Estado social, una laicidad que podríamos decir de cooperación, es decir, a la separación entre Estado y confesiones propia del Estado liberal se suma ahora la necesidad de que el Estado pueda adoptar actitudes de prestación o cooperación con las comunidades, confesiones o iglesias a las que pertenece el individuo, cuando esto sea necesario para hacer efectivo el ejercicio de libertad de conciencia en su vertiente religiosa. A esta dimensión del principio de laicidad lo llamamos laicidad positiva, como después les explicaré.
Los textos internacionales se refieren al derecho de libertad de conciencia como libertad de pensamiento, conciencia y religión. Los textos constitucionales, mayormente los europeos, por ejemplo el español, hablan para referirse a este derecho de libertad de conciencia como dos libertades distintas, pero con un principio denominador común, como son las libertades ideológica y religiosa. O ustedes, en su Constitución, hablan de libertad de convicciones, ética, de conciencia y de religión. ¿No es así? Pues bien, podríamos decir que el ámbito protegido por el derecho de libertad de conciencia son aquellos principios filosóficos, religiosos o ideológicos, cuando son religiosos, como les decía antes, sean estos teísticos, agnósticos o ateos, de los que se derivan exigencias éticas para la persona y que además condicionan su comportamiento externo. Es decir, convicciones profundas, no meras opiniones, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ponerles algunos ejemplos y para que sea más claro aquello que les quiero decir, el Tribunal de Estrasburgo, que como saben es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aquel que vela por el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que sería el equivalente de su Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, ha considerado convicciones, por ejemplo, y por lo tanto protegidas bajo el ámbito de protección del artículo 9 del convenio, que es el que reconoce la libertad de conciencia, el ateísmo, la oposición de los padres a un régimen de castigos corporales en el sistema escolar, o el pacifismo. Todas esas tres cosas ha considerado el Tribunal Europeo que están amparadas por el concepto de convicciones y, por tanto, protegidas por el derecho de libertad de conciencia. Y ha dejado fuera de ese concepto de convicciones y las ha considerado meras opiniones y, por lo tanto, no protegidas por ese ámbito de protección del derecho de libertad de conciencia, cuestiones como las preferencias lingüísticas de los padres en el sistema escolar o la pretensión del demandante, de una persona, de que sus cenizas fueran esparcidas por su jardín una vez este falleciese. Pues bien, el derecho de libertad de conciencia, una vez que ya conocemos cuál es su ámbito de protección, quiero explicarles, aunque imagino que ya sabrán, tiene una doble vertiente, la puramente interna y la vertiente externa. La puramente interna comprende la libertad para tener unas u otras convicciones o para no tener ningunas convicciones, sin intromisiones por parte de los poderes públicos ni de terceros. Y esta dimensión interna en su vertiente embrionaria, como después les explicaré, hace referencia al derecho a la libre formación de la conciencia de los menores de edad, que muchas veces no se menciona o no se hace referencia a ella, pero desde mi punto de vista es muy importante. Por otro lado, tiene esta vertiente, dentro de esa vertiente interna también debemos incluir el derecho a no ser discriminado por motivos de conciencia o por las propias convicciones, y el derecho a no ser obligado a declarar sobre las mismas. Esta sería la vertiente negativa del derecho. Y, por ejemplo, a este respecto, se ha planteado en mi país alguna polémica en torno a, por ejemplo, cuando los diputados o senadores tienen que tomar su cargo, tienen que prometer o jurar la Constitución. La fórmula del juramento tiene unas ciertas connotaciones religiosas, mientras que la promesa no las tiene. Entonces, se ha planteado alguna polémica en torno a, bueno, si uno no está obligado constitucionalmente, además su derecho le protege a no declarar sus convicciones, cuáles son sus convicciones, cuando promete o jura la Constitución, en cierto modo se está retratando a ese respecto, porque si adopta la fórmula del juramento, evidentemente está manifestando que es una persona con convicciones religiosas de índole católica, mayormente. Y si promete, pues es una persona agnóstica o atea, cuando menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha planteado alguna
alguna polémica. Y luego la dimensión externa comprende pues, el derecho a manifestar a terceros y proclamar las propias ideas o creencias, haciendo partícipes a terceros a través de la transmisión, enseñanza, difusión o propaganda. Y aquí tendríamos también el problema del proselitismo, que ha dado lugar a distintos pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos, y a este respecto también me llama la atención el artículo 24 de la Constitución mexicana, que prohíbe expresamente el proselitismo político, ¿no? Cuando la Corte Europea de Derechos Humanos precisamente ha condenado a algunos países, como después mencionaré en los ejemplos, ha condenado expresamente a Grecia por prohibir el proselitismo, porque la Constitución griega prohibía el proselitismo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que el proselitismo está comprendido dentro del ámbito de protección de la libertad de conciencia. Es un derecho que forma parte de su dimensión externa, que es manifestar externamente las propias convicciones y transmitirlas a terceros a través lo que está prohibido es cierto tipo de proselitismo, que ahora veremos cuál es, pero a priori el proselitismo, si no implica una vulneración de derechos de terceros, está protegido por la libertad en su dimensión externa. Bueno, la libertad de conciencia en su ejercicio individual, lógicamente, da lugar a, o es la base de una conciencia colectiva libre y, por ende, de una opinión pública libre, que es el fundamento de toda sociedad democrática. Sin una conciencia colectiva libre y sin una opinión pública plural, difícilmente podemos hablar de democracia. Así que me gustaría destacar un párrafo de la primera sentencia que dictó la Corte Europea de Derechos Humanos en la materia, es decir, en materia de libertad religiosa, en el año 1993, en un caso bastante importante, que es precisamente el que mencionaba, el relativo al proselitismo, que es el caso Kokkinakis contra Grecia. Es importante por lo que dice en torno a la libertad religiosa en relación con otras cuestiones. Dice, tal y como protege el artículo 9 es el que regula, o sea, el que reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, representa uno de los cimientos de una sociedad democrática en el sentido del convenio. Figura en su dimensión religiosa entre los elementos esenciales de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero es también un bien precioso para los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes. Va en ello el pluralismo duramente conquistado a lo largo de los siglos, consustancial a tal sociedad democrática. Este es un fragmento muy importante porque en él el Tribunal Europeo enuncia tres de los temas que, a mi modo de ver, son los centrales a la hora de entender la cuestión religiosa en la segunda mitad del siglo XX y la primera del siglo XXI. El primero es la consideración de la libertad de conciencia y religiosa desde la perspectiva de los creyentes, pero en los mismos términos o con un reconocimiento de protección idéntico a la perspectiva de los no creyentes. Igualar a estas dos dimensiones, desde mi punto de vista, es muy importante. En segundo lugar, la consideración del pluralismo como elemento consustancial a la sociedad democrática y condición imprescindible para la existencia y el desarrollo de las libertades de conciencia y de religión. Y en tercer lugar, bueno, la necesaria toma en consideración del trabajo que ha costado, al menos en Europa, llegar a donde estamos en materia de protección de la libertad de conciencia, que ha sido un trayecto dificultoso, duro, y bueno, aunque todavía tenemos muchísimos problemas, sobre todo en estos momentos en los que bueno, el tema religioso vuelve a emerger con crudeza, planteando nuevos conflictos como consecuencia de, bueno, pues de la llegada a Europa de ciudadanos con confesiones religiosas muy arraigadas, distintas a la que tradicionalmente ha sido la mayoritaria. Estoy refiriéndome a los inmigrantes que profesan principalmente la confesión musulmana, pues parece que el tema religioso, que ya estaba como superado porque se había producido una fuerte secularización en las sociedades europeas occidentales, pues ahora vuelve a emerger con fuerza para plantear conflictos novedosos y con los que nos encontramos a lo mejor un poco sin herramientas para dar respuesta.
Pero, como les decía al principio, solo a través de una auténtica neutralidad religiosa e ideológica por parte de los poderes públicos se garantiza la tutela del derecho a la diversidad ideológica y religiosa, esto es, a la libertad de conciencia. Se hace necesario, por tanto, realizar un análisis de los elementos que incluye este principio de laicidad. Hablar del principio de laicidad, cuando un jurista o cualquier persona se plantea el análisis del principio de laicidad en abstracto, se da cuenta que es imposible, porque no puede hablarse de principio de laicidad sin tener en cuenta la realidad social, cultural y jurídica del país donde ese principio de laicidad está vigente. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el contexto histórico, cultural y jurídico del mismo. Sin embargo, voy a exponer los principales rasgos que definen el modelo francés y el estadounidense por ser los primeros países que reconocieron en sus declaraciones de derechos la libertad de conciencia, por ser los que tienen un modelo separatista quizás más radical y, por tanto, como ustedes tienen un modelo separatista bastante radical, pues podrían ser los más cercanos. Y, en último término, hablaré del modelo español, porque yo soy española, y verán que no están tan distantes los unos de los otros, o que es posible extraer un principio, un denominador común entre todos ellos. Empecemos por el de Francia. Voy a dar 4 pinceladas, no piensen que voy a dormirles con este análisis. En Francia, podríamos decir que el modelo de laicidad francés ha experimentado diversas fases coincidentes con algunos de los pasajes históricos más importantes de este país, que podrían resumirse en el paso de una neutralidad negativa o estricta separación entre el Estado y las confesiones a una neutralidad positiva que admite ciertas dosis de cooperación del Estado con las confesiones religiosas. El Gran Pacto Laico se produce en el año 1905 con la aprobación de la Ley de Separación entre las Iglesias y el Estado, que establece que las confesiones religiosas son asociaciones privadas sometidas al derecho común, por un lado, y por otro lado, que la República no subvenciona ningún culto. Por lo tanto, las confesiones religiosas no van a recibir ninguna financiación por parte de los poderes públicos. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, esta estricta separación se relaja un poco y se aprueba, producto de esta relajación, y de esta nueva concepción del principio de laicidad es, por ejemplo, la Ley de Bré del año 1959, que permite que las escuelas privadas con ideario religioso pudiesen recibir subvenciones por parte de los poderes públicos. Incluso se permite que las donaciones que recibiesen las confesiones religiosas pudiesen ser sometidas a desgravación fiscal, o incluso que la financiación de la asistencia religiosa, la financiación pública, de la asistencia religiosa en establecimientos públicos. Estas 3 medidas denotan o nos ponen en evidencia que esa neutralidad negativa o estricta separación inicial, acuñada con la ley de 1905, se relaja y podemos hablar ya a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante de una neutralidad positiva por parte de los poderes públicos franceses. Sin embargo, como les diré al final de mi exposición con los ejemplos que les quiero mencionar, en la actualidad los nuevos desafíos, como mencionaba también hace poco, los nuevos desafíos que
la afirmación identitaria de las comunidades musulmanas en Francia están planteando a los poderes públicos franceses, desde mi punto de vista, están llevando a un recrudecimiento de las exigencias del principio de laicidad, que desde mi punto de vista, en cierto modo, vulneran en algunos casos la libertad de conciencia. Me estoy refiriendo a la aprobación de leyes como las que prohíben que los estudiantes puedan asistir, estudiantes musulmanes puedan asistir a las clases, en este caso las estudiantes musulmanes puedan asistir a la escuela pública con el foulard islamique, o la reciente aprobación de la ley que prohíbe el uso del burka en el espacio público. Después haré referencia a ello. El otro gran modelo que les mencionaba es el estadounidense, que por razones históricas que todos ustedes conocen es un modelo separatista. Modelo separatista que se plasma en la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que establece la llamada Non-Establishment Clause, que dice lo siguiente: el Congreso no elaborará ninguna ley referente al establecimiento de una religión. Algo parecido a lo que el artículo 24 de la Constitución mexicana dice, cuando dice el Congreso no puede dictar leyes que establezcan, o luego dicen o prohíban ninguna religión, pero que establezcan una religión. Sin embargo, como es lógico, este precepto debía ir acompañado por el reconocimiento del ejercicio del derecho de libertad religiosa a través de la Free Exercise Clause, la cláusula de libre ejercicio, que dice: se prohíbe al Estado la aprobación de leyes que prohíban el libre ejercicio de la religión. Pues bien, el equilibrio o conciliación entre estas dos cláusulas es lo que define el modelo de neutralidad estadounidense. En la preponderancia de una u otra es lo que ha variado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, y lo que ha hecho que en unas épocas se haya optado por un modelo de neutralidad estricta y en otras épocas por un modelo de neutralidad más positiva o más cooperativa. Hablábamos en el caso del modelo francés, precisamente utilizábamos el término también de neutralité positive o neutralidad positiva, y aquí en el modelo norteamericano vemos que también esa estricta separación inicial, a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense, se puede ir relajando cuando prioriza la cláusula de libre ejercicio sobre la de no establecimiento en su jurisprudencia. Desde el año 1947, que el Tribunal Supremo estadounidense adopta el caso Everson versus Board of Education, hasta mediados de los años 80 más o menos, tenemos una fase que se llama la era dominante del separatismo, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense es principalmente separatista. Concretamente, les leo las palabras del juez Black en esta sentencia del 47, que decía: ni los estados ni el gobierno federal pueden fomentar o promover por medio alguno la religión, ni establecer una confesión como oficial. Asimismo, queda vedada la posibilidad de dispensar un trato más favorable a una determinada confesión religiosa y la adopción de leyes que supongan la financiación, patrocinio o subvención directa o indirecta de una religión concreta. Nadie puede ser desfavorecido por tener o profesar creencias religiosas o ateas, por la asistencia o no asistencia al culto. Ningún impuesto, sea cual sea el importe, puede ser recaudado para la subvención de actividad o institución religiosa alguna. Ningún Estado ni el Gobierno federal pueden, de forma pública o encubierta, participar en los asuntos de ninguna organización o grupo religioso, ni viceversa. Así, como les decía, desde esta sentencia del 47, donde se acuña la doctrina separatista, hasta el año 80, prevalece el separatismo en la jurisprudencia de la Corte Suprema. De hecho, esta doctrina fue utilizada para declarar inconstitucionales leyes en las que leyes sobre todo que lo que hacían eran
se utilizó esta doctrina para declarar inconstitucionales leyes que establecían la celebración de ceremonias, oraciones, plegarias o la presencia de símbolos religiosos en la escuela pública. Y todas ellas fueron declaradas inconstitucionales desde la perspectiva del separatismo. Sin embargo, a partir de los años 80, la Corte Suprema estadounidense rebaja esta estricta aplicación del separatismo y empieza a utilizar una doctrina que se llama la doctrina de la acomodación. La doctrina de la acomodación permite que el Estado coopere con las confesiones religiosas siempre que dicha cooperación se aplique en términos de igualdad con todos los colectivos religiosos. Dice la Corte Suprema que las únicas acomodaciones permisibles son aquellas que favorezcan a todos los grupos religiosos por igual. Esta teoría o doctrina de la acomodación, además, permite la exención de los colectivos religiosos de la aplicación de leyes generales. Por ejemplo, se declaró constitucional que las confesiones religiosas estuvieran exentas en la aplicación de normas sobre la discriminación en el empleo en materia de contratación de personal o incluso que los alumnos que deseasen recibir instrucción religiosa pudiesen salir de clase a la semana 1 hora antes para poder ir a sus mezquitas, iglesias, sinagogas, con tal de poder recibir instrucción religiosa, dado que, como saben ustedes, y después veremos, no se puede recibir educación religiosa en la escuela pública norteamericana. Pues bien, vemos también cómo, como en el caso francés, otro sistema separatista como el estadounidense, en un principio es estrictamente separatista, pero después se flexibiliza en orden a garantizar el libre ejercicio del derecho y se permite o se introducen ciertas dosis de cooperación. Ahora les explicaré los principales rasgos del principio de laicidad español. Ustedes saben, como sucede en todos los ordenamientos jurídicos, que en el español, que en el caso de mi país, la Constitución Española de 1978, es consecuencia de una voluntad de consenso e integración entre concepciones hasta la fecha irreconciliables en torno a la cuestión religiosa. Por motivos históricos, toda la Constitución en sí, muchos aspectos de la Constitución, pero especialmente el tema de la cuestión religiosa, pues requería de una voluntad de consenso entre distintos sectores políticos y sociales que hasta la fecha pues, habían ocupado posiciones irreconciliables, dado que salíamos de 40 años de dictadura. Esa voluntad de consenso se plasma en distintos artículos de la Constitución y uno de ellos es el artículo 16, que es el relativo a los temas de la libertad de conciencia ideológica y religiosa. El párrafo 3º del artículo 16 de la Constitución española dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. El sentido negativo de la fórmula empleada por el constituyente, ninguna religión tendrá carácter estatal, ha hecho que durante muchos años el Tribunal Constitucional Español utilice el término aconfesionalidad del Estado en lugar del término laicidad. Sin embargo, a partir del año 2001 utiliza el término laicidad positiva para definir nuestro régimen de relaciones entre Estado y confesiones religiosas y no deja de utilizar el término laicidad positiva desde entonces. Hasta entonces era confesionalidad y desde el 2001 en adelante el término que emplea es laicidad positiva. A continuación voy a explicar el contenido de cada uno de los elementos que integran este principio constitucional de laicidad. El primero es el principio de separación entre Estado y confesiones religiosas, al que me he referido
en tantas ocasiones a lo largo de mi exposición. Impide, como todos ustedes pueden imaginar, la identificación entre lo público y religioso. Esto es, la imposibilidad de adoptar una iglesia de Estado o el establecimiento de una confesión como oficial. Veda, en segundo lugar, cualquier confusión entre las funciones o fines religiosos con los fines del Estado. Y impide que los valores o intereses religiosos puedan erigirse como parámetros para medir la legitimidad de las leyes o normas aprobadas por los poderes públicos. Esto es importante y también será objeto de debate, supongo, posterior, porque en mi país sucede muchas veces que los ministros de culto y principalmente la jerarquía católica pues llaman a la objeción de conciencia a sus feligreses al cumplimiento de determinadas leyes. Por un lado, piden a los diputados que no voten a favor de determinadas leyes, como pueden ser, lo han hecho expresamente, por ejemplo, cuando tenía que votarse en el Parlamento la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo o la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y además lo hicieron también con respecto a la introducción en el currículo educativo de una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía, porque consideraban que implicaba adoctrinamiento por parte del Estado hacia los alumnos y hicieron un llamamiento expreso a los padres católicos para que objetasen en conciencia a que sus hijos asistiesen a clase de educación para la ciudadanía. Bueno. Por último, este principio de separación impide que las confesiones religiosas puedan ser consideradas algo más que asociaciones privadas, es decir, que puedan ser consideradas como parte de la administración pública. En definitiva, garantiza el principio de separación la mutua independencia o autonomía tanto del Estado como de las confesiones religiosas. El segundo elemento que integra el principio de laicidad, lógicamente, es la neutralidad del Estado. El Estado no puede identificarse con ninguna de las creencias religiosas de sus ciudadanos. No puede identificarse con ninguna iglesia o confesión. Esto vulneraría la igualdad de los ciudadanos, sean creyentes o no. A este respecto, en mi país se plantean muchísimas cuestiones que son reminiscencias del pasado y que vulneran abiertamente el principio de igualdad. Por ejemplo, los ministros toman posesión de sus cargos ante un crucifijo. Está la Constitución y un crucifijo al lado. Esto implica, desde mi punto de vista, una vulneración flagrante del principio de laicidad del Estado, puesto que el Estado no debe identificarse con ninguna confesión religiosa, sea sociológicamente mayoritaria o no. Y todavía hoy los ministros toman posesión de su cargo ante un crucifijo. O, por ejemplo, también la participación de los funcionarios públicos del Estado en actos religiosos. Todavía hoy, en mi país, el alcalde, que no creo que es el intendente aquí, salen las procesiones religiosas, el presidente municipal, alcalde, bueno. Alcalde y sus concejales salen en procesión en Semana Santa, es muy habitual, o cuando se celebran funerales de Estado, quien oficia esos funerales de Estado es el ministro de culto católico. Por ejemplo, cuando hubieron los atentados del 11M, aquellos en los que murieron en los trenes de Atocha gran cantidad de personas como consecuencia de un atentado terrorista de origen islámico, pues se ofició un funeral de Estado de rito católico. Entre otras cosas, había víctimas principalmente de religión musulmana y bueno, pues los funerales de Estado oficiados por un ministro de culto de cualquier religiosa implican una vulneración del principio de laicidad en su dimensión de la neutralidad del Estado, porque hay una identificación de los poderes públicos con una confesión religiosa concreta. Y el tercer elemento que incluye que integra el principio de laicidad
es el principio de cooperación. Es lo que convierte al principio de laicidad en positiva, en el adjetivo positiva que incluye el Tribunal Constitucional desde el año 2001 en la jurisprudencia. Laicidad positiva, ¿por qué? No porque el Estado valore positivamente la religión o el hecho religioso, sino porque lo que valora positivamente es el derecho de libertad, de conciencia, en este caso en su dimensión religiosa, de los ciudadanos, de sus ciudadanos. No porque valore el hecho religioso en sí o las creencias religiosas en sí, porque si no estaría priorizando las creencias religiosas sobre las ateas, agnósticas o ideológicas o filosóficas, tal y como decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino lo que valora positivamente es la libertad religiosa, la libertad de conciencia en su dimensión religiosa. Y para hacer efectivo ese derecho de libertad religiosa, en ocasiones son los poderes públicos los que tienen que adoptar una posición de prestación o de remoción de los obstáculos que dificultan el efectivo ejercicio del derecho. Dentro de esa dimensión positiva es donde tiene cabida el principio de cooperación con las confesiones religiosas para garantizar el pleno efectivo del derecho, el pleno y efectivo ejercicio del derecho. No, repito, porque el Estado valore el hecho religioso en sí, sino porque valora la libertad pública y el principio de cooperación puede activarse en ocasiones cuando el ejercicio del derecho requiera de su activación. Por ejemplo, en el caso de las personas que se encuentran en una situación de especial dependencia con la administración pública y sea necesaria la asistencia religiosa, por ejemplo, a los reclusos en los centros de internamiento penitenciario o en los hospitales, o para hacer efectiva principalmente eso, de carácter asistencial. O, por ejemplo, como ponía el ejemplo de Estados Unidos, que se permita la exención a los niños que tengan creencias religiosas para que puedan salir una hora antes del cumplimiento del horario escolar general para poder asistir a sus respectivas iglesias o mezquitas o sinagogas para recibir su formación religiosa, etcétera, etcétera. No, como sucede en mi país, mediante la introducción de la enseñanza religiosa en la escuela pública, porque eso, desde mi punto de vista, implica claramente una vulneración del principio de laicidad. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo. Yo ahora quería comentarles algunos supuestos conflictivos en los que se ve involucrada la libertad de conciencia y el principio de laicidad, pero no sé si les estoy cansando demasiado o puedo seguir. No, adelante, sí. Por favor. Bueno, pues son supuestos conflictivos los planteados en el ámbito educativo, al menos en el ámbito europeo. Uno, en el ámbito educativo se encuentran los relativos a la presencia de la enseñanza religiosa en la escuela pública, como les mencionaba ahora. Se encuentran también los relativos a el rechazo parcial al sistema educativo homologado mediante la objeción de conciencia a determinadas materias integradas en el currículo escolar, como puede ser la educación sexual, y la disidencia total frente al régimen de enseñanzas regladas, como puede ser el homeschooling o enseñanzas en casa, o la educación en entidades, grupos o centros no homologados por el Estado. Y la presencia en las escuelas de simbología dotada de un significado religioso, bien sea por parte de la escuela en sí, mediante la exhibición de un símbolo estático, el crucifijo en la escuela, o la exhibición de símbolos religiosos por parte de docentes o alumnos. A este respecto hay una sentencia muy interesante reciente de la Corte de Estrasburgo, o la sentencia que avala la convencionalidad del uso del burka
esto no fuera del ámbito educativo, pero el uso del burka prohibido por la ley francesa en cualquier espacio público. ¿Les cuento rápidamente? Bien. La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela pública. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su protocolo adicional al mismo, establece en el artículo 2 que todos tienen derecho a la instrucción, que sería el equivalente a todos tienen derecho a la educación, y que el Estado respetará el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Pues bien, este derecho paterno es importante entenderlo porque en mi país no se entiende así, desde Voces desinteresadamente no se entiende así. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho por activa y por pasiva en su jurisprudencia. No es un derecho de prestación, sino que es un derecho de libertad frente al Estado. En mi país se sigue entendiendo que es un derecho de prestación, entre otras cosas porque hay unos acuerdos con la Santa Sede, redactados, son preconstitucionales en su redacción, aunque son aprobados y firmados en 1979, justo un año después de la aprobación de la Constitución. Y bueno, como es un acuerdo internacional con la Santa Sede, pues su derogación requiere se regula por el derecho internacional, y España no puede denunciar esos acuerdos si no hay un entendimiento entre ambas partes. Se trata de dos estados, España y la Santa Sede. El acuerdo internacional en materia de enseñanza establece que la educación religiosa en la escuela, que la religión ha de enseñarse en la escuela pública con el mismo trato y valor que el resto de las materias educativas. Y además, quien defiende la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela pública se acoge a el artículo de la Constitución que dice lo mismo que dice este artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación religiosa conforme a sus convicciones. Sin embargo, como les estoy explicando ahora, el Tribunal Europeo, cuya jurisprudencia vincula a España también, ha dicho por activa y por pasiva que este derecho no es un derecho de prestación, sino que es un derecho de libertad de los padres, el derecho de los padres a que los poderes públicos no adoctrinen a sus hijos en la escuela, pero no a que acomoden sus convicciones, no a que creen un modelo educativo acorde a sus convicciones. Imaginémonos cuántos modelos educativos tendría que configurar el Estado acorde a tantas convicciones como los padres pudiesen tener, de religiosas, porque además no son solo religiosas, filosóficas o ideológicas. ¿Qué implica no adoctrinar? ¿Qué es lo que este derecho de libertad garantiza? Lo que el protocolo adicional primero garantiza: la prohibición del adoctrinamiento religioso o ideológico de los menores en los centros docentes públicos contra la voluntad de los padres. Pues esto quedó claro en una sentencia del año 2007, en el caso Foguero contra Noruega, donde unos padres noruegos, donde el tribunal condenó al Estado noruego porque unos padres habían acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque consideraban que la materia que los poderes públicos educativos habían introducido en el currículo educativo oficial, llamada cristianismo, religión y filosofía, aunque cumplía con los fines, aunque tenía fines perfectamente acordes con las exigencias del convenio, porque en ella se hablaba de cristianismo y de otras religiones desde una perspectiva no confesional, es decir, pretendía formar a los estudiantes e ilustrar a los estudiantes sobre el papel de las religiones en la historia y formarlos en el pluralismo de creencias existentes en la sociedad y presentes, por tanto, también en la escuela. Sin embargo, no lo hacían desde una perspectiva estrictamente secular,
sino que, en cierto modo, había una cierta dosis de dogmatismo, si se quiere, o explicación del cristianismo frente al resto de religiones de carácter como si fuera catequesis de catolicismo. No se garantizaba, como dice el Tribunal de Estrasburgo expresamente, que los contenidos de la asignatura fuesen difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista. La importancia de esta sentencia radica en el hecho de que nos da los 3 elementos a partir de los cuales enjuiciar el contenido de las materias escolares para determinar si éstas son adoctrinadoras o no. Cualquier materia, sea la enseñanza de la religión, sea la enseñanza sexual, sea cualquier materia que podría estar en el límite entre lo que es discutible o no, vamos a poder determinar si es adoctrinadora o no por parte de los poderes públicos en función de cuáles son los contenidos que se incluyen y cómo se imparte, y si esos contenidos y el método que se utiliza para impartirlas son objetivos, pluralistas y se imparten con una perspectiva crítica hacia el alumnado. Esta objetividad, pluralismo y capacidad crítica es lo que dice la Corte de Estrasburgo ahuyenta el adoctrinamiento por parte del Estado. El juez de la constitucionalidad norteamericano, es decir, el Tribunal Supremo norteamericano, ha utilizado también, y es curioso, ha utilizado también una metodología similar para determinar cuándo algunas materias, como la enseñanza de la religión o la teoría del creacionismo, están fuera o dentro de lo que se puede impartir en la escuela pública. Concretamente, en el tema de la religión, habla de la distinción entre la promocional enseñanza de la religión o la objetiva enseñanza sobre la religión. Se puede enseñar sobre la religión, es decir, hablar sobre las religiones desde una perspectiva secular, formar a los alumnos en historia de las religiones, en hecho religioso desde una perspectiva secular, en el papel que las religiones han jugado en la historia de la humanidad, etcétera, pero no enseñanza de la religión, dogmática de la religión. Y bajo la categoría enseñanza de la religión se encuentra la enseñanza de las teorías del creacionismo. Bajo el paraguas del creacionismo, muchos grupos religiosos han pretendido introducir la enseñanza del creacionismo en condiciones equiparables a la enseñanza de las teorías de Darwin, del evolucionismo. Han pretendido introducir en el currículo educativo uno al mismo rango que el otro. Y la Corte Suprema ha dicho que no, que nanay de la China, que el creacionismo es enseñanza de la religión y el darwinismo es ciencia, y una debe estar en el currículo educativo y la otra no. En cuanto a el rechazo parcial al sistema educativo homologado, es decir, padres que objetan a determinadas materias, a que sus hijos cursen determinadas materias integradas en el currículo educativo oficial, hay una sentencia importante, la sentencia Kelsen contra Dinamarca. En este caso, el Tribunal Europeo dijo que se trataba de unos padres que no querían que sus hijos, unos padres de confesión religiosa, lo cuenta la sentencia, cristiana, que no querían que sus hijos recibiesen educación sexual en las escuelas. Y el Tribunal Europeo reitera la jurisprudencia que acabamos de ver en Folguero, dice que lo que no puede hacer el Estado es adoctrinar, pero que si se trata de una materia, como en este caso la educación sexual, y además la misma se explica con el cumplimiento de los requisitos de objetividad, pluralismo y capacidad crítica, pues que no solamente es
legítimo o es acorde con el convenio, sino que además es deseable, que pues contribuye a la formación integral de los menores, y este derecho a la formación integral de los menores prevalece, en todo caso, sobre los derechos educativos paternos. Y por último estaría la disidencia total frente al régimen de enseñanzas regladas, esto es, aquellos grupos religiosos o padres con convicciones religiosas que pretenden que sus hijos no asistan a la escuela. Tenemos una sentencia del año 2006, Conrad contra Alemania. Había un grupo, una organización religiosa llamada La Biblia, que querían que sus hijos no fuesen no fuesen al colegio, que no cursasen determinadas materias, sino que no fuesen al colegio, porque decían que en ellos había un régimen general de violencia y porque además se impartía educación religiosa y eso era incompatible con sus convicciones. Y el Tribunal de Estrasburgo dice que esto es importante, porque además esta sentencia después da lugar a una sentencia muy importante, o inspira una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional Español. Su doctrina, desde mi punto de vista, es muy acertada. Dice que la educación integral o la formación integral de los menores no solo contempla o debe incluir el derecho a recibir conocimientos de historia, de matemáticas, de geografía, etcétera, etcétera, sino también el derecho a ser sociabilizados en el pluralismo de las ideas y creencias presentes en la sociedad, y ese pluralismo de ideas y creencias presentes en la sociedad tiene lugar o se encuentra, el menor la encuentra en la escuela, nunca en el recinto privado del hogar o del centro o del grupo religioso en el que se pretende recluir al menor. Y en concordancia con eso, el Tribunal Constitucional Español en el año 2010 dijo, y desde mi punto de vista de manera muy acertada, que la educación de los ciudadanos en el Estado democrático no es patrimonio exclusivo del entorno familiar, ya que el fin último del derecho a la educación, que es el libre desarrollo de la personalidad, y yo incluiría esa libre formación de la conciencia que les mencionaba al inicio de mi intervención, no puede garantizarse apartando al menor en su proceso formativo de la sociedad abierta y plural en la que ha de convivir. Y esa sociedad abierta y plural en la que ha de convivir en futuro es la escuela, donde están presentes el pluralismo de ideas y creencias en este caso, de los nenes, ¿no? Y que la efectiva protección del derecho a la educación conforme a valores democráticos de convivencia solamente es posible en un sistema educativo plural donde se sociabiliza el menor y pone en práctica esa sociabilización. Además, dice que los padres pueden optar por la escuela pública, la privada o la concertada, pero nunca por la no escolarización de los menores en centros homologados de enseñanza, ya que la educación integral requiere de la promoción del ideario educativo constitucional. Y ese ideario educativo constitucional está integrado por valores como la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. Pluralismo que no se garantiza en la reclusión del menor en casa o en grupos ideologizados, sectas o como queramos llamarles. En cuanto a la presencia de simbología en el ámbito educativo, claramente les digo que con respecto a los símbolos estáticos, la exhibición de símbolos estáticos por parte de los poderes públicos, mi posición es clara, bien sean en las escuelas como en otros ámbitos de la administración pública, juzgados, centros hospitalarios o, como les decía al principio, que existe en mi país todavía la presencia del crucifijo en la toma de posesión de los ministros u otros cargos públicos. Es una vulneración flagrante del principio de laicidad. En el caso, además, de los centros educativos, no solo se vulnera el principio de laicidad por la identificación del Estado con la confesión religiosa concreta, en este caso la católica, sino también porque implica una vulneración de la libre formación de la conciencia de los estudiantes, esa conciencia que
puesto que los menores todavía se encuentran en un proceso de formación de su madurez, es todavía más manejable esa formación de su conciencia, y la presencia del crucifijo, desde mi punto de vista, interfiere en la libre formación de su conciencia. Sin embargo, cuando la exhibición del símbolo procede de los docentes, desde mi punto de vista, aunque, por ejemplo, otros colegas en mi país han defendido de manera, desde mi punto de vista, muy bien argumentada, una posición distinta a la mía, y defienden que en la medida en que el docente está representando a la escuela, al poder público en ese momento, también que exhiba un símbolo religioso está identificando a la escuela con el símbolo, en el caso del docente, en la medida en que es funcionario público. Yo, sin embargo, considero que no, que el docente está ejerciendo su derecho a está ejerciendo su derecho de libertad religiosa, y en tanto en cuando la exhibición del símbolo sea mera exhibición del símbolo y no vaya acompañada con actitudes verbales de adoctrinamiento hacia el alumnado, se queda en mero ejercicio del derecho de libertad religiosa. Y, lógicamente, en el caso de los alumnos, en tanto en cuanto, como les decía antes, la escuela es el lugar idóneo para que se dé lugar a ese pluralismo en pequeña escala existente en la sociedad. Desde mi punto de vista está totalmente justificada la exhibición de símbolos religiosos, sean pañuelos, sean cruces, sea lo que sea. Por lo tanto, critico muy duramente la ley francesa del año 2004 que prohíbe el uso de símbolos religiosos en virtud del principio de laicidad en Francia, en la escuela pública, desde ese punto de vista que les acabo de explicar, y también porque no consigue el fin que pretende. Esta ley expulsa de la escuela pública a todos aquellos que lleven símbolos religiosos a clase. Es una ley general, pero detrás del fin que persigue es expulsar a las alumnas musulmanas que van con el fular islámico en esta guerra, como les decía antes, contra la identidad musulmana. Les decía al principio que el recrudecimiento del principio de laicidad que se está produciendo actualmente vulneraba algunos derechos de libertad de conciencia, pues este es uno de ellos. Expulsar a las niñas de la escuela pública porque van con el fular islámico, desde mi punto de vista, las relega al ámbito familiar desde el que precisamente y presuntamente se les obliga a poner el fular cuando son menores. Difícilmente menores que no han formado todavía su conciencia, que son inmaduras, van a decidir quitarse el fular mañana si no contrastan lo que maman en casa con el pluralismo existente en la sociedad que se da en la escuela pública. Por lo tanto, se está obteniendo el objetivo contrario, ya que el Estado francés trata de legitimar esa prohibición, entre otras cosas, en el principio de igualdad hombre-mujer, y que el fular islámico es un símbolo de opresión del hombre hacia la mujer, como lo es la religión musulmana en general. Desde mi punto de vista, es una excusa, ¿no? Y en este marco termino señalando que esta ley llegó... No, esta ley no, la ley del burka, la ley que prohíbe el uso del burka, que, como saben ustedes, no es el foulard que simplemente cubre el cabello y deja la cara descubierta, sino que cubre todo el cuerpo de la mujer y solamente deja una rendija en los ojos, pues fue prohibido en el año 2010, también por una ley francesa. Y esta ley fue recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dictado sentencia hace poco, el 1 de julio de 2014, dando la razón a Francia. Y lo curioso, desde mi punto de vista, desacertadamente, puede resultar curioso, porque yo soy mujer y porque creo en la igualdad entre hombre y mujer, que me posicione en contra, o sea, que me posicione a favor del burka, pero no me posiciono a favor del burka. Evidentemente a mí no me gusta el burka, pero creo que hacen flaco favor a la igualdad sentencias como esta.
Bueno, los argumentos del gobierno francés apelaban nuevamente a la igualdad entre hombres y mujeres, a la dignidad de la mujer y a la igualdad de género, para considerar que el uso del burka no debe permitirse, o al orden público y a la seguridad, porque decía el Estado francés que el uso del burka podía implicar pues riesgos para la seguridad y para el orden público. Es curioso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desecha estos dos argumentos. En primer lugar, el de la igualdad hombre-mujer, apelando a la libertad de la mujer, porque el burka lo usan mujeres maduras, o sea, no ya menores, sino mujeres adultas que deciden libremente usarlo. Y, por lo tanto, el Tribunal de Estrasburgo prioriza la libre elección de la mujer sobre el argumento paternalista de la igualdad hombre-mujer, en la medida en que las mujeres que portan el burka lo deciden libremente, nada tiene que decir el paternalismo del Estado. Y el argumento de la seguridad y el orden público también lo rechaza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señalando que una ley que prohíba con carácter general el uso del burka en el espacio público es desproporcionada. ¿Por qué? Porque vulnerar un derecho con carácter preventivo no es proporcionado. Lógicamente, se tiene que prohibir el uso del burka en determinadas circunstancias, es decir, por ejemplo, cuando sea necesario descubrir la identidad de la persona. Por ejemplo, en supuestos en los que la mujer tenga que identificarse para hacer en un aeropuerto, para hacerse la foto del carnet de identidad, en fin, en multitud de supuestos en los que sea necesario identificar a la persona, pero no con carácter general, simplemente porque vaya andando por la calle. Y, sin embargo, el argumento por el cual le da la razón al Estado francés es un argumento, desde mi punto de vista, muy endeble, que es el concepto de vivre ensemble, es decir, vivir juntos. Un concepto según el cual que se resume como sigue. Las relaciones sociales son tan importantes que la ocultación del rostro, y son muy importantes, y la ocultación del rostro puede impedir y como la ocultación del rostro puede impedir el buen desarrollo de las mismas, está legitimada la aprobación de una ley que prohíba la ocultación del mismo. Concretamente, les leo el párrafo de la sentencia que justifica declarar la convencionalidad de la ley francesa. Dice el tribunal: si el pluralismo y la democracia implican la libertad de manifestar sus convicciones, especialmente con el uso de signos religiosos, los poderes públicos deben velar las condiciones en las cuales estos signos son usados y las consecuencias que el uso de estos puedan comportar. Cuando el ocultamiento de la cara tiene como consecuencia el privar al sujeto de derecho, miembro de la sociedad, de toda posibilidad de poderlo individualizar por su cara, y teniendo en cuenta que esta individualización es una condición relacionada con su esencia, la prohibición del uso del velo integral islámico en los lugares accesibles al público, aun en el caso de que sea una expresión de una convicción religiosa, responde a una necesidad social imperiosa en una sociedad democrática. En fin, pues, y todo esto apelando a una doctrina muy recurrente y recurrida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la doctrina del margen de apreciación de los Estados. Es decir, aquellas cuestiones sobre las que no existe, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un consenso generalizado por parte de todos los Estados miembros del Consejo de Europa, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que el margen de apreciación, en este caso, con respecto al derecho de libertad religiosa del Estado francés, le legitima para prohibir el uso de un atuendo religioso como el burka, y por lo tanto el tribunal no tiene mucho que decir. Un margen de apreciación que
teóricamente es una teoría que permite a los Estados adaptar el contenido del derecho a sus particularidades sociales a las particularidades sociales y culturales del propio país. Por ejemplo, a lo mejor el derecho de libertad religiosa en Turquía o el principio de laicidad en Turquía puede tener unos tintes o unos matices distintos a como los puede tener en Francia, pero desde mi punto de vista y después de haber examinado bastante jurisprudencia en materia de libertad religiosa y en otras cuestiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la utilización que del margen de apreciación hace el Tribunal Europeo, desde mi punto de vista, muchas veces sirve sobre todo para legitimar lo que desde mi punto de vista no es legitimable. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Sin duda ilustra muy bien los sistemas, o por lo menos cómo está regulado, al menos en Francia, España, Estados Unidos. Y pues sin duda podría generar mucho debate por cómo está regulado en nuestro país. También son muy interesantes los casos que nos ha venido a presentar. Yo ahorita traigo a la mente un caso en el que un paciente testigo de Jehová, que según su religión no permiten la transfusión de sangre, y pues precisamente el debate consistía en que el Estado, a pesar de tener que velar por la vida, pues se vio impedido para obligar a esta persona a recibir la transfusión de sangre, y pues desgraciadamente falleció. Y así han habido múltiples casos de este tipo de con esta religión de testigos de Jehová, en donde el Estado desgraciadamente y no, pero en este afán de respetar la expresión religiosa, pues se mantiene al margen, ¿no? Algo bastante cuestionable y debatible desde mi punto de vista, porque pues bueno, la libertad religiosa y la vida pues también son dos derechos que, bueno, en un test de proporcionalidad pues a lo mejor debe de prevalecer uno desde mi perspectiva. La verdad es que sería muy tardado poder comentar de todo lo que usted nos ha venido a platicar. Haré nada más una referencia breve a algunas cuestiones y sobre todo partiendo de una premisa que yo considero que debemos de cambiar. El magistrado Juan Carlos Silva el día de ayer hablaba de cambiar estructuras mentales. Ya no estamos en aquellos tiempos en donde todo era blanco o todo era negro, ¿no? Ahora ya podemos estar en un tiempo en el que, bueno, pues vamos a ver si es negro o vamos a ver si es blanco, ¿no? O sea, vamos a dialogar, también lo comentaba el padre Solalinde, y pues vamos a dialogar y a llegar a lo mejor a un punto gris, a lo mejor a un tono diverso, ¿no? Ahora ya los tiempos, desde mi perspectiva, han cambiado y ya no debemos de estar en un estado, o más bien en un tiempo en el que el Estado subestima a la ciudadanía. Desde mi punto de vista, ahora como está regulado todo, tanto en la ley, en la Constitución, como en criterios jurisprudenciales, tenemos un Estado, usted, doctor, hablaba de libertades de prestación. Me parece que también estamos en un estado en el que se habla de que nos reconoce los derechos, pero muchas veces no estamos frente a un reconocimiento como tal, sino a un otorgamiento de derechos. Y bueno, tú tienes libertad religiosa, pero yo te tengo que reconocer, yo tengo que darte un registro, yo tengo que permitirte hacer ciertas cosas, ¿no? Limitaciones que evidentemente en algunos casos son razonables, son necesarias, idóneas y proporcionales. Sin embargo, yo creo que actualmente, y esa ha sido mi opinión, en el debate público, en estos tiempos, ya no debemos de estar ante un Estado que subestima a la ciudadanía y un Estado que considera que el elector es prácticamente un incapaz o un inimputable, ¿no? Un elector que
no hay que cuidarlo demasiado de lo que digan los candidatos porque no vayan a influirlo. O vamos a cuidar de que la propaganda no tenga un símbolo religioso porque eso lo va a influir. Vamos a cuidar al electorado de que los sacerdotes o los ministros de culto, cuando estén profesando la religión, no vayan a llamar o a invitar o a cuestionar alguna situación, porque eso va a influenciar obviamente en el ciudadano. Creo que debemos de partir, o el Estado debe de partir de que, usted hablaba también de una capacidad crítica, que el ciudadano tiene capacidad crítica, tiene una habilidad para cuestionar e interrogar también las cosas, ¿no? Ciertamente tenemos antecedentes históricos y razones históricas para pensar o para entender por qué actualmente está regulado como está regulado o por qué existen ciertas prohibiciones. Venimos obviamente de somos una nación en donde obviamente, fuimos conquistados, se nos impuso de alguna forma una religión, posteriormente se luchó para lograr una independencia, y esa independencia pues también obviamente incluía la religión o todo lo que tuviera que ver con ese estado que de alguna forma fue nuestro conquistador. Entonces sí hay razones para entender, pero yo considero que actualmente ya debemos de cambiar estas estructuras, cambiar estas formas de pensar, estas ideologías y estos razonamientos, así como se hace en otros campos, también en este, y pues dejar de subestimar a la ciudadanía, dejar que el debate sea mayor, que fluyan las ideas, y evidentemente pues mientras más libertad, desde mi perspectiva, hablamos de una mejor democracia, un mejor debate, y pues eso nos beneficia a todos. Tenemos un Estado, creo yo, que va dando como va viendo. Como ha estado la situación, entonces vamos a regular de esta forma. Pero creo que también, y eso también influye mucho del poder, el partido político que ha estado en el poder durante tanto tiempo, que actualmente otra vez está en el poder, y que ese partido político pues es el que también de alguna forma ha intervenido en cómo son las, digamos, por lo menos la forma de ver ciertas libertades, como es el caso de la libertad religiosa o la libertad de conciencia. Para no tardarme más, yo nada más retomaría lo que comentaba al principio. Yo creo que cuando un sacerdote, un ministro de culto, dentro de su ejercicio de libertad de expresión y también religiosa, yo creo que, a lo mejor no tanto levantar ni encender al pueblo, evidentemente no en contra del Estado y no en contra de cumplir ciertas disposiciones, pero sí tienen esa libertad de poder cuestionar decisiones que está tomando el poder en ese momento, cuestionarlas desde su punto de vista válido y respetado. Todas las religiones tienen formas de ver la vida, tienen formas de ver el mundo, cosmovisiones distintas, y desde ese punto de vista o desde esa perspectiva es válido que cuestionen decisiones y leyes o determinaciones políticas públicas que quizá vayan en contra de esa forma de ver la vida o de ver las cosas, pero sin que sea eso una cuestión que debe de ser prohibida o limitada. En ese sentido, yo creo que un sacerdote puede válidamente, o un ministro de cualquier otra religión, cuando esté hablando a sus simpatizantes, pues que de alguna forma sí cuestione o pregunte ciertas cosas que van obviamente en contra de cómo ellos ven la vida, cómo ellos ven las libertades, y eso no debe de ser desde ningún punto de vista censurado. Y pues en ese sentido yo creo que un sacerdote podría válidamente cuestionar alguna determinación que, por ejemplo, emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso no por ello significa que son unos rebeldes o que son unos incitadores o que lo único que están haciendo es provocando al pueblo. Yo creo que es bastante válido también que un sacerdote pueda decir desde su punto de vista que ciertos candidatos representan o son o persiguen intereses antagónicos a los que ellos, por su religión o por sus creencias, persiguen, y eso no debe de ser, desde mi punto de vista, tampoco censurado. En ese sentido,
también en el ejercicio de la libertad de expresión y de religión, yo creo, volvió al caso de los testigos de Jehová, el Estado ahí sí se mantiene al margen y permite que un enfermo testigo de Jehová ejerza su religión y no reciba una transfusión de sangre y muera, pero por otro lado no permite que un candidato, en este caso, en el sistema mexicano, digamos, traiga una cruz o traiga un kipá o traiga una estrella de David, etcétera, alguna cuestión que por él cree en esas cuestiones y el Estado ahí sí, no, ahí no, tú no puedes ejercer la libertad religiosa en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, son obviamente cuestiones debatibles y cuestiones que entran en el criterio de cada uno de nosotros, pero que desde mi perspectiva sí se debe de privilegiar la libertad de expresión y la libertad religiosa, sobre todo porque eso pues enriquece el debate público y eso pues a todos nos conviene porque pues ayuda a la democracia y sobre todo partiendo, insisto, en esta premisa de que la gente se cuestiona, la gente es capaz de criticar. Entonces, si un candidato trae una cruz o trae algún símbolo religioso, ¿por qué pensar que alguien se va a ir con esa preferencia o con ese gusto? Es como si alguien saliera con una playera de algún equipo de fútbol y entonces por eso va a lograr simpatizantes o va a lograr votos, ¿no? Pues al final del día es una creencia, yo le voy a los Pumas y yo salgo a la tele y digo que voten por mí, traigo una playera de los Pumas y entonces seré sancionado por esa cuestión. Me parece que no. O yo salgo vestido todo de negro porque mi preferencia es vestirme de negro y pues al final del día un símbolo religioso también es eso, es una creencia y es una cuestión que yo creo, que yo comulgo, que yo convivo con esa cuestión y debe de ser respetada, ¿no? En ese sentido, bueno, esa es mi opinión al respecto, doctora, y por favor, si quiere tener algún comentario, y ahorita los escuchamos a ustedes con mucho gusto. Estamos perfectamente de acuerdo. El problema no es que un candidato electoral exhiba un símbolo religioso, el problema es que el Estado exhiba símbolos religiosos a nivel institucional. La presencia del crucifijo en la toma de posesión de los cargos públicos es la presencia de un símbolo religioso que está exhibiendo el Estado en una institución pública, o la presencia del crucifijo en un hospital público, o la presencia de un crucifijo en un juzgado, mientras un juez imparte justicia. No es la exhibición personal del símbolo religioso por parte de la persona en sí. De hecho, ya he dicho cuál era mi opinión con respecto a la exhibición de un símbolo por parte de un maestro en la escuela pública. Eso por un lado. Por otro lado, que los ministros de culto manifiesten sus opiniones con respecto a las leyes aprobadas por el Parlamento Democrático me parece perfecto. Están ejerciendo su libertad de expresión e incluso pueden solicitar a sus feligreses que, en coherencia con la doctrina católica, que es la comunidad o confesión en la que ellos forman parte, se comporten de determinada manera. Ahora bien, que los ciudadanos pretendan eximirse del cumplimiento de las leyes en función de sus convicciones, ejerciendo una objeción de conciencia no reconocida por la ley, eso sí que no es admisible. En el caso de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, en mi país, haciendo cumpliendo los dictados de la Iglesia Católica, determinados concejales pretendían objetar en conciencia a casar a personas del mismo sexo. En tanto en cuanto la ley no preveía esa objeción, un funcionario público no puede objetar en conciencia al cumplimiento de su deber como funcionario público. Mientras no existe una objeción de conciencia general. Existe en España la objeción de conciencia reconocida por la Constitución, es la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Y después el legislador que lo considere incluirá en la ley, como incluye en la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho de objeción de conciencia. Pero en el caso de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo no estaba reconocido el derecho a la objeción de conciencia. Por lo tanto, el funcionario público, el concejal que tenía que casar a las personas del mismo sexo, estaba obligado a casarlas, porque forma parte de su deber. Lo mismo que los padres, escuchando ese llamamiento a la objeción de conciencia, a la asistencia de sus hijos, a la educación a la ciudadanía,
por parte de la Iglesia pretendían objetar a que sus hijos fueran a educación para la ciudadanía. Y el Tribunal Supremo dijo que no, que es que no existe una objeción de conciencia a esa asignatura, porque por un lado no implicaba adoctrinamiento alguno por sus contenidos y la forma de explicarla, y principalmente porque no existe un derecho a la objeción de conciencia con carácter general. Por lo tanto, los ministros de culto de una confesión religiosa X, la que sea, pueden en el ejercicio de su libertad de expresión decir lo que quieran y llamar a sus feligreses a que hagan lo que su doctrina establece. Ahora bien, que eso sea una carta que legitima la exención al cumplimiento de las leyes democráticamente aprobadas por el Estado es cosa bien distinta. Estoy totalmente de acuerdo también. Sin embargo, también, bueno, desde mi perspectiva, digo ya nada más para cederles el uso de la voz a los presentes, desde mi perspectiva, un funcionario público, pues entiendo y yo insisto, es bastante sana la separación iglesia-estado, pero desde mi perspectiva, un servidor público podría ejercer su función sin ningún problema, digamos, con algún crucifijo o alguna cuestión alusiva a algún símbolo religioso, y me parece que tampoco eso, pues tampoco atentaría tanto o de alguna forma grave. No he dicho eso. He dicho el Estado, las instituciones. Estado, claro. En ejercicio de sus funciones públicas, el servidor público, digamos, un gobernador que salga al público en ejercicio de sus funciones públicas, bien podría, digamos, traerlo. Y entonces ahí sí, obviamente el Palacio Legislativo pues no podría tener el símbolo religioso, ¿no? Sin embargo, yo en México sería mal visto que el gobernador, el presidente municipal, el presidente de la República, pues saliera a público a manifestar alguna cuestión con algún símbolo religioso, ¿no? Y incluso yo creo que esta sería alguna cuestión de sanción, o por lo menos si algún actor político por ahí saldría a cuestionarlo y a impugnarlo, ¿no? Yo la verdad es que no. Yo he defendido que es ejercicio de la libertad religiosa. Entiendo a mis colegas que defienden que vulnera el principio de laicidad. O sea que puedo entender ambas posiciones. Muy bien, pues si quieren abrimos un